Chicos, pues en este video les voy a resolver algunos problemas sobre movimiento circular. Son problemas que yo dejo de tarea para mis alumnos de quinto semestre, la materia de temas selectos de física. Nada más recordar que el movimiento circular es muy similar al movimiento rectilíneo, solo que en vez de ser en línea recta, pues es en círculos alrededor de un eje de rotación. Las ecuaciones son muy similares, solo que aquí en vez de medir desplazamientos, vamos a medir ángulos. Entonces es importante que recordemos que que la unidad de los ángulos en el sistema internacional son los radianes. Entonces, pues hay que acostumbrarnos a trabajar con radianes. En este primer ejercicio tengo algunas conversiones, entonces vamos a ver cómo se hace. Muy bien, dice convertir 50 revoluciones a radianes y a grados. Pues vamos a escribir 50 revoluciones. Hay que recordar que una revolución son 2 pi radianes. Entonces, de esta forma, revolución se cancela con revolución. 50 por 2 me da 100. La respuesta sería 100 pi radianes. Vean que trabajar con radianes me conviene dejar la solución en términos de pi para no escribir un montón de decimales. Por otro lado, 50 revoluciones, una revolución es una vuelta completa, lo cual corresponde con 360 grados. Revolución se cancela con revolución, 50 por 360 me da 18.000 grados. Luego dice 48 pi radianes a revoluciones y a grados. Vamos a escribir 48 pi radianes. Como radianes está arriba, lo voy a escribir abajo. 2 pi radianes es una revolución. De esta forma radian se cancela con radian, pero vean que también pi se cancela con pi. Entonces me queda simplemente 48 entre 2, que me da 24 revoluciones. Por otro lado, 48 pi radianes, lo vuelvo a escribir. 2 pi radianes es lo mismo que una vuelta, que serían 360 grados. Entonces, radian se cancela con radian, pi se cancela con pi, me queda 48 por 360 entre 2, lo cual me da un valor de 8.640 grados. Vamos al que sigue. En el que sigue ya tengo unidades combinadas. Tengo revoluciones por segundo. Eso, si ustedes recuerdan, es velocidad angular. Entonces voy a escribir 72 revoluciones por segundo y lo quiero a radianes por segundo. Como revolución está arriba, la pongo abajo. Una revolución son 2 pi radianes. Revolución se cancela con revolución. Las unidades ya me quedan radianes sobre segundo, que es justo lo que quiero. Entonces simplemente hay que multiplicar 72 por 2, me da 144 y el pi lo paso de forma directa. Ahora tengo 72 revoluciones por segundo, lo quiero a grados por segundo, entonces una revolución la pongo abajo, equivale a una vuelta completa que son 360 grados. Simplemente revolución se cancela con revolución, me quedan grados por segundo y entonces hay que multiplicar 72 por 360, lo cual me da 25.920 grados por segundo. Vamos con el que sigue. El que sigue dice 1.5 por 10 a la 3 RPM a radianes por segundo. Vamos a escribir
1.5 por 10 a la 3. R es de revoluciones por minuto. Entonces, quiero a radianes por segundo. Como revolución está arriba, la voy a poner abajo. Una revolución son 2 pi radianes. Y tengo minuto abajo, lo voy a poner arriba. Un minuto son 60 segundos. De esta forma, simplemente tengo que hacer esta multiplicación. Vamos a ver cómo quedaría. Tengo 1.5 por 10 a la 3, que multiplica a 2 y se divide entre 60. Eso me da 50. Este pi lo paso de este lado y me quedan radianes por segundo. Vamos al que sigue. Lo mismo, pero ahora a grados por hora. Entonces lo voy a poner aquí abajo. Vuelvo a tener esto mismo. 1.5 por 10 a la 3 revoluciones por minuto. Una revolución la pongo abajo y la quiero convertir a grados. Es una vuelta completa, son 360 grados. Y luego quiero convertir de minutos a horas. Entonces, como horas está arriba, déjenme aquí, le pongo un espacio para que se vea. Muy bien. Como horas está arriba, perdón, como minutos está abajo, lo voy a poner arriba. Entonces escribo 60 minutos, es una hora. Muy bien. Entonces revolución se cancela con revolución, minuto se cancela con minuto. Simplemente tengo que multiplicar 1.5 por 10 a la 3 por 360 por 60. Y denme un segundo, denme un segundo. Ajá, ajá, ajá. Esto me debería dar revolución con revolución. Muy bien, me quedan grados. Ajá. 60 minutos. Ajá. Esto me da 3.24 por 10 a la 7 grados por hora. Muy bien. Vamos al que sigue. Quiero pasar 22 radianes sobre segundo a RPM. Entonces, déjenme escribir aquí. 22 radianes sobre segundo. 2 pi radianes es una revolución. Y quiero convertir de segundos a minutos. 60 segundos es un minuto. ¿Sale? Entonces, como tengo aquí pi dividiendo, en este caso sí lo voy a tomar en cuenta. Me queda 22 por 60 entre 2 pi. Eso me da 210.08. Radian se cancela con radian. Segundo con segundo me quedan RPM. ¿De acuerdo? Vamos al que sigue. Tengo lo mismo, solo que ahora lo voy a convertir a grados por minuto. Entonces, 2 pi radianes son 360 grados. Y quiero pasar otra vez a minutos, entonces aquí me queda un minuto. Son 60 segundos. Entonces a 22
lo multiplico por 360, lo multiplico por 60 y lo divido entre 2pi. Y eso me da un valor de 75.630.42. Radian se cancela con radian, segundo con minuto, grados sobre minuto. Muy bien. El que sigue. 2200 radianes sobre segundo. Déjenme, lo pongo aquí. 2200 radianes sobre segundo. Nuevamente, lo quiero a grados sobre segundo, entonces 2pi radianes son 360 grados. Ya tengo en segundos, entonces los segundos ya no me preocupo, simplemente es 2200 por 360 entre 2pi, y eso lo voy a escribir en notación científica, me da 1.26 por 10 a la 5 grados por segundo. El último lo quiero a revoluciones, sería 2200 radianes sobre segundo. 2pi radianes es una revolución. Entonces, radian se cancela con radian, me queda 2200 entre 2pi. Y eso da 350.15 revoluciones por segundo. Entonces vean que hacer las conversiones es simple cuestión de práctica, recordando las conversiones pertinentes, ¿no? de revoluciones a radianes a grados. Vamos con el siguiente. Dice, la Tierra da una vuelta sobre su eje cada 24 horas. Entonces, esto es importante. Dice que la velocidad angular es una vuelta, es decir, una revolución cada 24 horas. Si yo expreso eso en decimales, me da 0.041 revoluciones por hora. Me la pide en revoluciones por minuto, grados por segundo y radianes por segundo. Entonces, pues vamos a ver cómo queda. Tengo un 24avo de revoluciones por hora. Vamos a pasarlo a revoluciones por minuto. Entonces, hora la tengo abajo, la voy a poner arriba. Son 60 minutos. Entonces, a un 24avo lo voy a dividir entre 60. Y eso me da 6.94 por 10 a la menos 4. Y quedaría revoluciones por minuto. El que sigue, nuevamente, es un 24avo de revoluciones por hora. Vamos a convertirlo a grados por segundo. Una revolución son 360 grados. Tengo una hora abajo, la voy a poner arriba. Son 3600 segundos. Entonces, a un 24avo lo voy a multiplicar por 360 y lo voy a dividir entre 3600, lo cual me da 4.16 por 10 a la menos 3 grados por segundo. El último, nuevamente tengo un 24avo de revoluciones por hora. Lo quiero a radianes sobre segundo, entonces una revolución son 2pi radianes.
y una hora son 3600 segundos. Entonces a un 24avo lo multiplicamos por 2pi y lo dividimos entre 3600. Eso me da 7.27 por 10 a la menos 5. Revolución se cancela con revolución, hora con hora. Radianes por segundo. Déjenme paso el resultado aquí para que lo vean. Y ese sería mi problema número 2. Si se dan cuenta, estos primeros dos problemas pues han sido de conversión de unidades. El que sigue es un poco similar. Me dice que gira a 480 RPM. A esto, cuando hablamos de revoluciones por minuto, es común que lo llamemos como frecuencia, aunque pues tengan en cuenta que también es la velocidad angular, solo que está en otras unidades, ¿no? La tengo en revoluciones por minuto y yo la quiero en radianes por segundo. Entonces, pues simplemente una revolución son 2 pi radianes y un minuto son 60 segundos. Entonces, 480 revoluciones por minuto, lo multiplico por 2pi y lo divido entre 60. Eso me va a dar 16 pi radianes por segundo. Esa sería la velocidad angular o la rapidez angular. El que sigue, una rueda hidráulica, es una máquina utilizada para convertir la energía de un cauce de agua y me pregunta a qué velocidad en grados por segundo deberá girar para subir el agua desde lo más bajo a lo más alto de la rueda en un minuto. Vean que el desplazamiento que yo quiero que tenga la rueda es de 180 grados y el tiempo es de un minuto, es decir, 60 segundos. Entonces, la velocidad angular simplemente es desplazamiento angular entre tiempo, son 180 grados entre 60 segundos, eso me da 3 grados por segundo. Vean que la ecuación es muy parecida a la de movimiento rectilíneo uniforme. En movimiento rectilíneo uniforme, yo tengo que la rapidez es igual al desplazamiento entre el tiempo, ¿no? Aquí en el movimiento circular es la rapidez, es el desplazamiento angular. Muy bien. El que sigue dice, si la llanta de un carro está girando inicialmente a 150 RPM, después de un minuto aumenta su velocidad a 200 RPM, ¿cuál habrá sido su desplazamiento angular? Y me dice, si la llanta tiene un radio de 45 centímetros, ¿cuál será el desplazamiento en metros del automóvil? Muy bien. Para resolver esto, lo primero que tenemos que hacer es convertir mis unidades a las unidades correctas. Me dice que inicialmente, es decir, la velocidad angular inicial, son 150 RPM. Una revolución son 2 pi radianes y, lo quiero convertir a radianes por segundo. Entonces, un minuto son 60 segundos. Si yo convierto esto, me da 150 por 2 pi entre 60. Eso es 5 pi radianes por segundo. Luego la velocidad angular final es de 200 RPM. La conversión es exactamente similar, entonces en vez de 150 yo pongo 200 y eso me da 20 tercios de pi radianes por segundo.
Ya tengo mi velocidad angular inicial y final. El tiempo me dice que es 1 minuto, lo paso a segundos, ¿no? Y el radio de la llanta es de 0.45 metros. Entonces, como estamos hablando de que inicialmente tiene una velocidad y después de cierto tiempo tiene otra velocidad, este ya es un movimiento acelerado. Como me dice el tiempo, puedo calcular la aceleración y con la aceleración podría calcular el desplazamiento. Entonces, pues puedo usar cualquier fórmula de movimiento circular uniformemente acelerado. Vamos a usar esta. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. ¿Podríamos usar esa? Sí, pero antes tendríamos que calcular la aceleración, entonces creo que no es muy conveniente. Vamos a calcular mejor primero la aceleración, entonces voy a poner aquí. Aceleración es igual a omega final menos omega inicial entre tiempo. Entonces a 20 tercios de pi le voy a restar 5 pi y eso lo voy a dividir entre 60, lo cual me da una aceleración de un 36 de pi radianes sobre segundo al cuadrado. Si tienen duda en esta operación, pausen el video y háganla y van a ver que ese es el resultado. Ahora, me está pidiendo el desplazamiento angular. Entonces, teta es igual a omega inicial por el tiempo, que yo sé que son 60 segundos, más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, la omega inicial son 5 pi radianes por segundo, el tiempo son 60 segundos, más 1/2 de la aceleración, que ya la calculé, que es un 36 de pi, por 60 segundos al cuadrado. Y entonces vamos a calcular 5 pi por 60, eso me da 300 pi radianes, más, voy a poner 60 al cuadrado, por 1/2 por un 36, eso me da 50 pi radianes. Mi desplazamiento angular van a ser 350 pi radianes. Luego me pregunta el desplazamiento en metros del automóvil. Simplemente hay que recordar que el desplazamiento tangencial o la distancia tangencial es r por el desplazamiento angular, que sería los 0.45 metros por 350 pi radianes. Entonces 350 pi por 0.45 me da 494.8 metros. Esa sería la respuesta. ¿Sale? Aquí estoy convirtiendo una cantidad angular, que sería el desplazamiento angular, en una cantidad tangencial, simplemente multiplicando por el radio. El que sigue. Dice, una rueda que gira a 6 revoluciones por segundo tiene una aceleración angular de 4 radianes sobre segundo al cuadrado. Encuentra el número de vueltas que debe dar la rueda
para alcanzar una rapidez angular de 26 revoluciones por segundo, así como el tiempo requerido. Vamos a ver nuevamente las unidades. Omega inicial son 6 revoluciones por segundo. Una revolución son 2 pi radianes. Entonces revolución se va con revolución. 6 por 2, 12 pi radianes por segundo. La omega final es 26 revoluciones por segundo, lo cual sería 26 por 2 pi, me da 26 por 2, 52 pi radianes por segundo, ¿no? La aceleración ya me la da, ¿qué pasó aquí? La aceleración es de 4 radianes sobre segundo al cuadrado. Muy bien, y entonces me pide el número de vueltas y el tiempo. Muy bien. Vamos a ver. Para el número de vueltas puedo utilizar vamos a calcular primero el tiempo, creo que es más fácil. A partir de la ecuación de aceleración, que es omega final menos omega inicial entre el tiempo, de aquí yo puedo despejar el tiempo como omega final menos omega inicial entre alfa, que sería 52 pi radianes por segundo menos 12 pi radianes por segundo entre 4 radianes sobre segundo al cuadrado. Eso me va a dar un tiempo de, déjenme lo calculo, 10 pi segundos. ¿Sale? Ese es el tiempo, que sería aproximadamente 31.41 segundos. Ahora, el número de vueltas. El número de vueltas, pues simplemente es el desplazamiento angular, que sería la velocidad angular inicial, que son los 12 pi radianes por segundo, por el tiempo, que son 10 pi, más un medio de la aceleración, que son 4 radianes sobre segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado, que son 10 pi segundos al cuadrado. Entonces, 12 por 10 es 120 pi cuadrado. Segundo se cancela con segundo, me quedan radianes. Más 10 elevado al cuadrado son 100 por 4, 400, entre 2, 200, pi cuadrado radianes. 200 más 120 son 320 pi cuadrado radianes. Ese sería mi desplazamiento angular. Pero vean que el problema me está diciendo el número de vueltas. El número de vueltas, entonces tengo que convertirlo a revoluciones. Simplemente recordando que 2 pi radianes es una revolución. Y entonces a 320 pi cuadrado lo divido entre 2 pi, lo cual me da un resultado de 160 pi revoluciones, que si lo paso a decimales son 502.6 revoluciones o 502.6 vueltas. Vamos al que sigue.
Ya casi estamos terminando. Nos faltan 3. Dice, el motor de una licuadora gira libremente a 1800 RPM, un estudiante satura el vaso y reduce su velocidad a 1400 RPM. Me pregunta la aceleración angular y las revoluciones. Es un problema muy similar al anterior. Nuevamente, lo primero que tengo que hacer es convertir mis datos a las unidades correctas. Entonces, la velocidad inicial son 1800 RPM, ¿no? Una revolución son 2 pi radianes y un minuto son 60 segundos. Entonces, 1800 por 2 pi entre 60 me da 60 pi radianes por segundo. Luego, la velocidad final son 1400 RPM. El método de conversión es muy similar, entonces eso me da 140 tercios de pi radianes por segundo. El tiempo me dice que son 8 segundos. Me pregunta la aceleración y me pregunta el número de revoluciones. Para la aceleración, pues tengo velocidad inicial, velocidad final y tiempo. La puedo calcular de forma directa. Es la velocidad final, que son 140 tercios de pi radianes por segundo, menos 60 pi radianes por segundo, entre 8 segundos. Vean que la velocidad final es menor. Eso quiere decir que se está frenando. Por lo tanto, la aceleración es negativa. Entonces sería eso entre 8 y me da una aceleración de menos 5 tercios de pi radianes sobre segundo al cuadrado, lo cual corresponde con la aceleración negativa, ¿sale? Se está frenando el motor. Luego dice, ¿cuántas revoluciones alcanzó a dar? Pues la fórmula que ya hemos estado utilizando, el desplazamiento angular es la velocidad inicial, que son 60 pi radianes sobre segundo, por el tiempo, que son 8 segundos. Voy a tomar en cuenta de una vez el signo negativo, entonces pongo menos un medio, de la aceleración, que son 5 tercios de pi radianes sobre segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado, que son 8 segundos. Entonces, 60 por 8 pi, eso me da 480 pi radianes, menos 8 al cuadrado son 64, entre 2 por 5 tercios de pi. Eso me da 160 tercios de pi radianes. Si yo hago la resta, 480 pi menos lo anterior, eso me da un valor, perdón, creo que estoy haciendo algo mal. Déjenme revisar. A ver, 8 al cuadrado es 64 entre 2, ajá, por 5 tercios de pi. Eso me da 160 tercios de pi, muy bien. Ahora 480 pi menos lo anterior, muy bien, me da 1340.41
radianes. Vamos a convertirlo a revoluciones. Entonces 2 pi radianes es una revolución. Eso me da un valor de, déjenme lo calculo, ajá, entre 2 pi, eso me da 213.3 revoluciones, ¿vale? Y esas serían las dos respuestas de este problema. Vamos al que sigue, problema 8. Un aerogenerador gira a 20 RPM cuando se enfrenta a fuertes ráfagas de viento para que no sufra daño. Ajá. Muy bien. La velocidad inicial son 20 RPM. ¿No? Nuevamente tengo revolución arriba, lo pongo abajo. Una revolución son 2 pi radianes. Tengo minuto abajo, lo pongo arriba. Un minuto son 60 segundos. Entonces 20 RPM es lo mismo que decir 2/3 de pi radianes por segundo. Me dice que lo frenan, es decir, lo detienen. Por lo tanto, la omega final sería 0 radianes por segundo. Y me dice la aceleración, que son 15. Como se está frenando, recuerden que sería negativo. Grados sobre segundo al cuadrado. Vamos a pasarlo a las unidades correctas. 360 grados son 2 pi radianes. Entonces sería menos 15 por 2 pi entre 360. Me da menos un doceavo de pi radianes sobre segundo al cuadrado. Me pregunta el desplazamiento. Para ello vamos a ocupar la fórmula que no hemos usado, que dice velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento angular. El desplazamiento angular sería la velocidad final al cuadrado menos la inicial al cuadrado entre 2 veces la aceleración. La final es 0 menos la inicial, que son 2/3 de pi radianes sobre segundo, todo eso al cuadrado, entre 2 veces la aceleración, que es menos un doceavo de pi radianes sobre segundo al cuadrado. Háganlo con cuidado en su calculadora, ¿sale? Es 2/3 de pi elevado al cuadrado entre 2 por un doceavo de pi. Si lo hacen con cuidado, les tiene que dar un resultado aproximado de 8/3 de pi radianes. Ese es el desplazamiento angular. Vamos a pasarlo a vueltas. Simplemente 2 pi radianes es una revolución. Entonces, eso me da 1.33 vueltas. ¿Sale? Siguiente. El radio de la Tierra es 6.378.1 kilómetros. ¿A qué velocidad se moverá? Fíjense que lo que me está pidiendo es la velocidad tangencial, que es igual al radio por la velocidad angular.
Y si ustedes recuerdan, la velocidad angular la calculamos en el ejercicio número 2. La velocidad angular en radianes por segundo es de 7.27 por 10 a la menos 5. Lo voy a escribir aquí. 7.27 por 10 a la menos 5 radianes por segundo. Entonces, pues ya tengo todo para calcular la velocidad tangencial, que simplemente a ese 7.27 por 10 a la menos 5 lo voy a multiplicar por 6378.1. Eso me da un resultado de 0.46, pero vean las unidades, son kilómetros por segundo. Para pasarlo a metros, yo sé que un kilómetro son 1000 metros, entonces multiplico eso por 1000 y me da un resultado de 463.68 metros por segundo. Vean que este resultado es asombroso. La Tierra está girando. Nosotros estamos en el borde de la Tierra. Si pudiéramos sentir esa velocidad con la que está girando, es una velocidad increíblemente grande, 463.68 metros por segundo. Afortunadamente, la inercia de la Tierra nos mantiene pegados, la gravedad, y no sentimos toda esa velocidad. Muy bien, llegamos al último ejercicio. Dice, una hélice gira inicialmente con una velocidad angular. Creo que en este problema ya al fin todo está en las unidades correctas, ¿no? Velocidad angular inicial de 10 radianes sobre segundo y recibe una aceleración constante de 3 radianes sobre segundo al cuadrado. Me pregunta la velocidad angular después de 7 segundos, el desplazamiento angular y el número de revoluciones. Pues simplemente hay que recordar que la velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces sería 10 radianes por segundo más 3 radianes sobre segundo al cuadrado por 7 segundos. 3 por 7, 21 más 10, 31 radianes sobre segundo. Esa sería mi velocidad final, inciso A. Inciso B, desplazamiento angular. Pues simplemente es θ, es igual a velocidad inicial, que son 10 radianes por segundo, por el tiempo, que son 7 segundos, más un medio de la aceleración, que son 3 radianes sobre segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado, que son 7 segundos al cuadrado. 10 por 7 son 70. 7 al cuadrado son 49. 49 por 3 entre 2, eso me da 73.5. Y el resultado sería entonces 143.5 radianes. Ese es el desplazamiento angular, inciso B. El inciso C simplemente lo tengo que pasar a revoluciones. 143.5 radianes. Yo sé que 2 pi radianes es una revolución. Entonces
143.5 lo divido entre 2pi y eso me da un resultado de 22.83 revoluciones. Muy bien, con esto estamos terminando los ejercicios de movimiento circular uniforme y uniformemente acelerado. Cualquier duda o pregunta, déjenla en los comentarios e intentaré resolverla.